siguiente subtema, como vemos, es una representación simbólica, la norma ISA S5.1 del año 1984. Esta norma internacional hace referencia a cómo se presentan los diagramas en formato de papel. Entonces, dice que un diagrama de instrumentación industrial es una descripción gráfica de un proceso que se muestra y que indica una vista general de los instrumentos empleados en un formato estandarizado, generado por los que hicieron la norma ISA. En el diagrama nosotros, que vamos a identificar, vamos a encontrar varias competencias, tales como la identificación simbólica a través de códigos alfanuméricos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una lista completa de elementos que comprenden esto. Por ejemplo, en el icono que ustedes pueden apreciar en la imagen, es una descripción gráfica de de un instrumento o objeto de un proceso, de una línea de proceso industrial. Por ejemplo, la F está ubicada en la parte izquierda, viene a ser la función principal de este elemento, y la letra I y C vienen a ser las letras de acompañamiento. El círculo con una línea intermedia va a ser que si es accesible o no accesible al operador, y, y el número va a ser el número de lazo o ubicación física del proceso. Entonces, como por ende, esto hace un subconjunto de una identificación dentro de la normativa ISA. Entonces ahí nosotros podemos indicar que es un control indicador de razón de flujo, flujo o caudal. Entonces, como pueden ver, eh, yo a través de conocer la norma puedo identificar no solo un objeto, sino todos los objetos que se encuentren diagramados dentro de un proceso. Entonces, estos diagramas no son pequeños, pueden ser amplios. No solo es un símbolo, sino puede haber unos, para instalaciones de la vida real, mayores a 1000 símbolos, se puede decir. Y vamos a visualizar eso en diagramas posteriores. Ya. Entonces, aquí, como pueden ver, hay líneas indicadoras, ¿no? Que trabajan directamente o indirectamente. Bueno, en esta presentación nosotros estamos indicando que hay instrumentos de tipo discreto que son accesibles al operador. Cuando tiene la línea intermedia, son accesibles al operador. Cuando no tiene una línea intermedia, la representación simbólica, decimos que no son accesibles al operador, y como no tiene un recuadro, están montados en campo. Eh, También tenemos los instrumentos de indicación auxiliar y accesibles al operador, como pueden ver. Pero si nosotros tenemos ya displays compartidos, control compartido, quiere decir que estas señales ya llegan a un panel ubicado en campo, que es accesible al operador. Entonces, este icono ya no es solo localización ubicada en campo, sino ya es accesible al operador en panel. El segundo sería no accesible al operador en panel. Y el tercero, accesible al operador en panel auxiliar. Entonces ahí vienen ya las distinciones y la normativa como los va indicando. De igualmente, este pentágono tiene una línea intermedia, viene a denotarnos una representación de accesible al operador, las funciones de computadora. En el segundo caso, tenemos unas funciones de computadora no accesibles al operador. Y el otro dice que son funciones de computadora de acceso auxiliar al operador. Y uno de los símbolos que tradicionalmente vamos a encontrar son los símbolos de las unidades controladoras, como son los PLCs o controladores lógicos programables. De igual manera, estas van a ser acciones de PLC accesibles al operador en panel, acciones de PLC no accesibles al operador en panel. O sea, quiere decir que en esas secciones no podemos intervenir o de alguna manera. Y las otras son acciones auxiliares
de PLC en panel de control. Muy bien, entonces ahí vamos viendo. Luego de eso tenemos nuestra tabla de vinculación de objetos y de sistemas. Entonces, en esta parte de aquí que ustedes pueden apreciar, nosotros tenemos una tabla identificatoria por cada letra, desde la A hasta la Z, pero con la siguiente forma de trabajar con la nomenclatura. Por ejemplo, como pueden apreciar, está una columna de color azul. Esa columna de color azul es quien me indica que el elemento puede trabajar como función principal. Quiere decir que es la primera letra la que está ubicada a la izquierda. Y las otras letras subsiguientes son letras de acompañamiento o letras secundarias. Entonces, o funciones de salida que le decimos. Entonces, en el ejemplo anterior, como pudieron ver, está involucrada la F como función principal, está involucrada la C como función secundaria y está involucrada la I como función secundaria. Entonces, por ende, nosotros lo que dijimos, control, indicador de razón de flujo, flujo o caudal, accesible al operador. Como pueden ver, aquí está control, indicador de flujo, accesible al operador, porque el gráfico me dice que es esto, y ubicado en el lazo 205. Entonces, miren, esa es la dinámica que nosotros debemos seguir para poder identificar un símbolo dentro de un diagrama PhD industrial. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de las letras que pueden aparecer en los distintos nombres, tenemos la A, que significa como función principal, análisis. Su función secundaria, alarma. Tenemos la B, que es combustible o quemador, y como función de salida no está definido. A la norma, a la fecha de esta tabla que tal vez no está actualizada, por eso no tiene ciertos nombres y dice opción del usuario. Bueno, la C actualmente sí tiene, que es conductividad, pero su función secundaria y bien utilizada va a ser control. La D también a la fecha sí, ya creo que dispone ese nombre. No he revisado el nombre exacto, pero su función de salida o modificadora es diferencial. La E puede ser considerada como voltaje o tensión también, pero su función secundaria es sensor o primario, o elemento primario también se puede decir. Acá hablamos de la F, que es razón de flujo, razón como función de salida, modificadora, y nada más. La G tiene una opción, en la función principal no dispone, al momento no les puedo decir si ya está en esta norma actualizada. Tenemos vista y vidrio como funciones de salida, funciones secundarias. H es manual, no es mano, es manual, pero su función secundaria es height o es alto, que se puede decir. La I es corriente como función principal, pero como función de salida es indicación. La J potencial o búsqueda. La K tiempo, programación de tiempo, razón de tiempo, estación de control. La L nivel o luz o bajo, como decimos low, es bajo. La M momentáneo, medio, intermedio, entonces no tiene opción, como se dice, principal todo el momento. La N sí, desde el inicio, no les sabía decir si en la S 5.4 o 5.5 ya tiene ya nomenclatura, pero al momento de la N siempre es utilizada para aquellos procesos donde no hay cómo identificar. Entonces ahí se le ubica la letra NN. La O tiene función principal, no tiene, pero sí como secundaria tiene orificio. La P es presión y la secundaria punto de prueba. La Q, cantidad, integrador o totalizador como función de salida. La R, radiación, registrador o registro como funciones de salida. La S, función principal, velocidad y frecuencia. Tenemos como función de salida seguridad y switch. La T, obviamente, tiene sus dos formas de trabajo, sea como función principal o como función secundaria, que es temperatura y o transmisor como función de salida. La U
multivariable, función principal, y secundaria, multifunción. Entonces tenemos la B. La B es vibración y válvula también como función de salida, por si acaso. No está escrito, pero es ya la función de salida es válvula. Tenemos la W, que es peso o fuerza como función principal y como función de salida es una vaina. O sea, son terminologías de instrumentos. La X todavía no está definido su función principal al momento de esta ejecución de esta norma, pero sí tenemos con funciones secundarias o de salida como eje X y nada más, no clasificó. Digamos, acá la Y es evento estado, eje Y también significaría, y relay o cómputo. La Z, posición y dimensión. Eh, tenemos eje X y driver o actuador. Entonces, como pueden ver, tenemos un overhaul de nomenclaturas que pueden trabajar en los distintos procesos. Pero además de la representación simbólica del objeto, de cómo identifico con la nomenclatura alfanumérica, también tengo unos elementos que acompañan adicional a los instrumentos, que son procesos que como tienen tuberías, y esas tuberías tienen válvulas de control. Esas válvulas de control, como pueden apreciar, son de diferentes índoles. Podemos utilizar válvulas tipo compuerta, tipo diafragma, plug, la booster que se le conoce, la tipo bola, la tipo globo, aguja, la mariposa, la check, válvulas de descarga, de ángulo, de transfluido, de 3 vías, 4 vías. Entonces, aquí solo se hace una pequeña lista de las que existen, pero también estas válvulas están activadas, digámoslo así, o operadas, como dice, vía aire, vía operador aire on-off, operadas con un motor eléctrico. Recuerden que por el tamaño de la válvula, de la válvula, podemos decir que a veces necesitamos la fuerza extra de un motor para poder aperturarle. Y sistemas eléctricos como una solenoide. Además, estas válvulas pueden ser conectadas eléctricamente, como pueden ver, o a través de procesos mecánicos, de enlaces mecánicos, tubo capilar, conectadas de forma neumática con aire o agua o neumáticamente, y señales de forma hidráulica también se puede conocer. Y para luego decir que nosotros podemos hacer enlaces de datos también de estos procesos, sea una señal de fibra óptica a través de medios ópticos también se puede decir. Ya, con esta pequeña base de conocimientos vamos a identificar los elementos que corresponden a este diagrama básico de, de, de instrumentación industrial. Los elementos pueden estar ubicados en campo, en panel y nuevamente actuar en campo. Entonces nosotros en la primera parte izquierda podemos tener sensores o elementos finales de control. Estos elementos, como pueden ver, ya me están indicando una manera lógica de presentación de los procesos. Entonces, al momento que yo ya tengo esa manera lógica de presentación en los procesos, yo ya sé qué está circulando o qué está pasando por ahí. Entonces, en el primer elemento, como pueden apreciar, es PT. Veo el círculo, pero no veo una línea. Entonces, en este caso, P viene a ser la variable principal y T la secundaria. Entonces, como T está en la función secundaria, se usa transmisor, y P en la función principal, presión. Entonces viene a consideración transmisor de presión. Y esta transmisión, de acuerdo al diagrama, dice que es de forma neumática y eléctrica. Cuando tenemos línea entrecortada, es eléctrica.
que se une esos conocimientos a una red de protocolo industrial. El segundo elemento tenemos FT, donde T ya supimos anteriormente que es una función secundaria que iba a trabajar como transmisor, y F viene a ser razón de flujo o caudal. Entonces viene a ser un transmisor de flujo. Y este símbolo, así como el anterior, como no tengo esa línea intermedia, me dice que no son accesibles al operador en campo. ¿Ya? Entonces después tenemos asimismo un transmisor de nivel, tenemos un TT, un transmisor de temperatura, y me indica que está conectado eléctricamente desde el mismo sensor. Entonces se transduce la señal a eléctrica. Entonces, pero nosotros podemos evacuar estas señales de forma neumática o eléctrica. La neumática, anterior a la forma actual de instrumentación, era la evolución 2, se podría decir. Entonces, como no existía estos criterios técnicos, las señales se evacuaban de forma neumática. Ya. Entonces, estos elementos en campo registran variables de control, y las cuales me mandan esas señales a un panel o un tablero. Bueno, aquí no se está indicando eso de que está en tablero o panel, pero la forma de cómo se debe indicar debería estar recuadros ahí. Pero los elementos que yo voy a ver en tablero, en campo y en panel, va a ser un indicador de nivel. ¿Cuánto está el nivel? Este tablero también registra cuánto nivel va teniendo. Y este mismo tablero dice que controla control indicador de nivel. Entonces, este control puede ayudarme a mantener en especificaciones, no siempre dentro del rango, no fuera dentro del rango el controlador indicador de nivel. Y asimismo, este control tiene un control registrador del nivel. Entonces, todos estos detalles se van guardando en algún servidor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener las evidencias de que un proceso está funcionando adecuadamente, o un proceso ya está en posibles daños, ¿no? O en pérdidas económicas. Entonces, para eso se utiliza este tipo de diagramación. Y así como pueden ver, que si las señales de campo a la izquierda que pasan al panel son incoherentes o tienen alguna dificultad, entonces esto activan otros elementos denominados actuadores de campo. Entonces, por eso ahí le vemos a la misma compuerta de la misma válvula tipo compuerta habilitada con aire, porque es un habilitador de aire ese tipo sombrerito. Entonces ahí está conectada de forma neumática. Entonces, asimismo, y esa actuará si es que hay algún problema en el nivel. Se abrirá, ¿no? Y asimismo tenemos un convertidor de corriente a presión para activar una válvula. Bueno, esto es por el momento unos pequeños ejercicios que nosotros estamos registrando al momento como eh, elementos de un diagrama PhD. Normalmente nosotros vamos a ver diagramas más complejos y más completos, pero eso lo vamos a hacer en la marcha. Hasta aquí este video representatorio. Gracias.